Muy buenas tardes. Estas son las charlas del Estanquillo. No quiero empezar, Arturo, sin mencionar que hace 8 días justamente Ignacio Padilla perdió la vida en un accidente, y lo tengo que mencionar no solo porque era un gran escritor, un buen amigo, sino porque además inauguró las charlas del Estanquillo, la primera de las charlas el año pasado, en noviembre, octubre, no recuerdo bien. Él estuvo con nosotros hablando del arte del terremoto. Entonces, bueno, es una verdadera desgracia y lo lamento muchísimo, y lo recordamos, no solo con esa charla que ya quedó grabada y que está en YouTube, sino ahora mismo. Y agradecemos mucho la presencia de Arturo Saucedo, que está con nosotros. Arturo es un excelente promotor cultural, pero sobre todo está con nosotros porque hay una exposición que después de que vean El Estanquillo, pásense a verla. Está aquí en el Museo de Bellas Artes, sobre los contemporáneos. Está maravillosa, acabo de estar. Tiene grandes obras que ahorita le voy a preguntar a Arturo dónde consiguió esas joyas, porque muchas de las primeras ediciones de la poesía, de los ensayos de los contemporáneos están ahí, y los podemos ver gracias a ti. Te agradezco mucho tu presencia, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias a la paciencia que me tuvo Carlos cuando le ganaba cada cosa y se enojaba y luego me volvió a hablar. Y se ve que le ocurría. Alguna vez el maestro Pérez Escamilla me contó que a veces le ponía incluso pequeñas trampas, que era llevarse un libro que ya le pertenecía, un libro suyo, y ya cuando regresaban de las compras, decía: ah, mira lo que me encontré, este libro está padrísimo. Y Monsiváis decía: ¿cómo? ¿Dónde lo viste? Pues tú, que no te fijas, que no te pones atención. Y lo hacía rabiar solo por eso. Sí, le decía, por ejemplo, que había pasado en algún lugar que Carlos generalmente no se fijaba. Decía: oye, ¿te acuerdas del señor que está en el pasillo tal? Bueno, él llevó un lote, yo compré uno, pero se llevaron como 100. Entonces, eso hacía rabiar a Carlos, ¿no? Sí. Cuéntame, esta pasión por los contemporáneos, no solo por los libros, sino por la obra de los contemporáneos, ¿dónde nace? ¿Cómo te interesan? Bueno, en la preparatoria. Muy bien. Ahí empecé a leer por relación con otros amigos y frecuentando las librerías de usado. Yo vivía aquí en la calle de Allende, entonces la librería de los clásicos originalmente estaba en Donceles y Allende, y yo siendo niño me habían regalado libros y demás, pues iba ahí y como les caía bien a los de los clásicos, que todavía está aquí en la calle de Cuba la librería, pues o me regalaban los libros o me los daban muy baratos. Claro. Y entonces ellos me iban diciendo: oye, pues mira esta edición, oye, en La Lagunilla conocí a Orso Arreola, el hijo de sí. Juan José Arreola, y Orso Arreola se especializaba en contemporáneos. Entonces él me enseñó pues las antologías, la del 28, primero compré el 52, luego la del 28 cuando tuve más dinero, y luego así fui comprando, y a Orso le compré varias cosas en esos tiempos cuando iba yo en la prepa, y digamos ya haciéndonos más amigos, él me fue enseñando varias cosas hasta que formé una pequeña colección que fue o ha sido el núcleo de la colección que tengo ahora. Claro. De todo ese núcleo de joyas que podemos ver aquí en el Museo de Bellas Artes, ¿cuál es tu joya? Esa joya que dices: es más, esta ni siquiera se la voy a prestar a Bellas Artes, esta la tengo yo. No, bueno, lo que pasa es que Ricardo Pérez Escamilla me ayudó a comprar una parte del archivo del hijo pródigo, que es la correspondencia de Octavio G. Barreda con Octavio Paz, con Jorge Cuesta, con Javier Villaurrutia, con Salvador Novo, con José Gorostiza, y una carta de ese acervo es la carta de Jorge Cuesta, que está junto a Sátira y a la Única, donde Jorge Cuesta le está contando a Octavio G. Barreda que al regresar de París se va a casar con Lupe Marín, y lo que está sufriendo de todo lo que hace Diego contra él y de todo lo que le va decepcionando la relación con Lupe Marín, ¿no? Claro. Es lo que dice esa carta, por ejemplo, pero esa es una de varias. En ese archivo
hay algunos inéditos de Cuesta Ujú. y un texto que me gusta mucho a mí de Cuesta que se llama La crítica al reino de los cielos, que tengo entendido que ese texto lo escribió en el manicomio y para mí es uno de sus mejores textos. ¿Ese está publicado? Sí, Sí, nada más que esta versión que yo tengo es manuscrita claro. y es diferente de la que se publicó en El Hijo Pródigo y que luego vienen las obras. Es diferente. En las obras completas estas que Es muy hizo Luis extraño Mario. porque el texto se arma de como 2 o 3 páginas en muy mal estado Ujú. y tiras de papel que número Cuesta. Tiras de papel, entonces juntas las tiras de papel y llevas el texto. Llevas el texto. Así es. Qué maravilla. Sabes que seguramente lo has visto en fotos, a lo mejor incluso en físico. Proust escribía así, iba poniendo las tiras, iba numerando y se abrían como grandes abanicos en busca del tiempo perdido. Algunas partes al menos. Así Entonces, es. y esto, yo creo que esto sin duda alguna lo rescató Cuesta Ajá. en una condición muy desafortunada que tuvo que haber sido ahí en el manicomio. En el manicomio, muy bien. Los contemporáneos y Monsiváis es nuestra charla, el objetivo de nuestra charla. ¿Qué rescatarías primero, digamos, qué le interesaba a Monsiváis de los contemporáneos? Pues mira, lo que él dice de contemporáneos es que fueron su primer gran inspiración. Ajá. Él lo que dice es que él empezó a escribir falsificaciones de Alfonso Reyes y de Salvador Novo. Así lo dice en su autobiografía. Dice, comencé a escribir falsificaciones de Alfonso Reyes y de Salvador Novo. Entonces, yo creo que la obra de los contemporáneos está presente y es uno de los vasos conductores en casi toda la obra de Carlos Monsiváis. Y está presente como influencia o está presente como modelo o como referencia. Sí. ¿En qué sentido? En primer lugar, creo que Monsiváis concibe la acción de los contemporáneos dentro de una marginalidad cultural. Esa marginalidad cultural es en la que él se asume dentro de una marginalidad política. Sí. ¿No? También la marginalidad cultural de los contemporáneos, él la comparte en una sociedad autoritaria, una sociedad clasista y discriminatoria, homofóbica, que él también padece y te lo narra en su autobiografía, te lo narra en diferentes partes de su obra, y que los contemporáneos le dieron la clave para entender muchas cosas de México y de sí mismo. En segundo lugar, porque la obra de Novo creo es la obra que más permea en la obra de Carlos Monsiváis. Sí, ahorita llegamos a eso. En términos sí. de prosa, Sí. crónica, actitud, ubicuidad, ¿no? Y por otro lado, también los alcances universalistas que más se parecen a los de Carlos son los de Novo, ¿no? Claro. La pasión por la literatura estadounidense, la pasión por el cine, la pasión por la música. Monsiváis no le entró tanto a la ópera como Novo. Claro, y tampoco al teatro. Ni al teatro. Hay que decirlo. Sí, Sí. ni mucho menos montar teatro como lo hizo Mucho Novo, menos montar teatro. o como ser lo hizo director Novo. de escena de ópera como lo hizo Novo, Claro. o por ejemplo la cocina, que tampoco le Que gustaba. tampoco Carlos, le ¿no? gustaba, exactamente, sí. Entonces, bueno, pero digamos, y por otro lado, como modelo, como referencia de lo que representa una generación de una resistencia cultural ante una sociedad tradicionalista y cerrada. Y yo creo que Carlos luchó siempre por abrir la sociedad mexicana en una sociedad universalista, en una sociedad democrática y en una sociedad tolerante, Claro. abierta a todos los diferentes géneros, creencias, pensamientos, ¿no? Tienes toda la razón. Yo creo que también tomó muy esa pasión por los contemporáneos de Cuesta, que decía que ellos aprendieron a defraudar, es decir, a defraudar el nacionalismo, el folclore, todo aquello que se esperaba de un intelectual de la época. Los contemporáneos lo defraudaban, digamos, porque así lo pone Cuesta. Y creo que esa era una de las técnicas de Monsiváis. Justo cuando esperabas que estuviera a favor de tal cosa, a favor de tal otra, lo que te decía es, lo que hacía era una crítica, porque además también fue muy crítico con los contemporáneos. Estaba leyendo justo Sí. su libro de la cultura mexicana en el siglo XX, y el capítulo sobre los contemporáneos es también bastante crítico, ¿no? Sí, lo que tú dices es muy importante, ese ensayo donde Cuesta habla de cómo
José Gorostiza defrauda a los contemporáneos, cómo Villaurrutia finalmente defrauda a los Ulises, cómo los contemporáneos se defraudan a sí mismos, pero por un espíritu crítico. Ah, claro. Porque el espíritu crítico está por encima de todo. Sí. Y si en algo caracteriza a Monsiváis a la generación de contemporáneos, es por el espíritu crítico, Sí. ¿no? Habla de esa generación como una generación unida por un espíritu crítico, y creo que eso es una de las máximas de Carlos. Sí, una de las cosas, por ejemplo, que más critica y que le ve como un defecto mayor, digamos, es la parte de la narrativa. Él dice que aunque escribieron novela, no era esta novela tan moderna como la que escribieron, como la poesía que escribieron, por ejemplo. Eran grandes seguidores de Eliot, eran grandes seguidores de Cocteau, pero a la hora de la narrativa se quedaban un poco atrás. ¿Qué piensas? Y el teatro, ¿no? También. El teatro, que Carlos también dice que el teatro no es precisamente lo mejor de los contemporáneos, ¿no? Aunque insistieron demasiado en el teatro, ¿no? Sí. Creo que eso hasta le pesa cuando habla de Villaurrutia, que tiene que decir que en realidad era mal dramaturgo, digamos, era una dramaturgia que estaba, yo creo que muy influida, porque era malo, vamos a empezar por ahí, porque estaba muy influida por las películas mexicanas, por este tono melodramático de las películas mexicanas. ¿Será por eso, Arturo? Yo creo que sí. De hecho, si te fijas, la gran reacción del teatro de Ulises era contra el teatro romántico y el teatro moralista que se veía en los teatros mexicanos, sobre todo el teatro español. Entonces los Ulises lo que hacen es traer el teatro europeo, el teatro inmoralista, de autores como Gide, de autores como Cocteau, por ejemplo, y obras, por ejemplo, como el de, ¿cómo se llama? La voz humana, Sí, por ejemplo, sí. ¿no? En donde lo que vemos son esas acciones inmediatas con una gran fuerza. Claro. Entonces, lo que pasa es que ya son inconsecuentes ellos con su propio teatro. Con su propio teatro, sí. Porque además no tiene esa contundencia. Recuerdo la crítica que le hace Novo a Celestino Gorostiza. Ajá. Tiene una obra de Celestino Gorostiza que se llama Ser o No Ser. Y entonces le hace un pequeño acrónimo, un pequeño poema en 2 líneas que le dice: Celestino, qué tino, para mejor cero, no ser. Así como cero, no ser, no ¿no? ser, claro. ¿Por qué no mejor desapareces, no? Claro. Entonces, ese tipo de críticas que se habían entre ellos, pues obviamente para Carlos es muy natural entenderlo, porque Carlos tuvo un conocimiento muy profundo de la obra de los contemporáneos, no solo por el trato personal, Sí. la relación con Novo. Pensemos que Con Pellicer, supongo, también. Con Pellicer, en 58, en realidad en 58 él comienza, cuando empieza a trabajar en la revista Estaciones con Elías Nandino, y a través de Elías Nandino los conoce a todos, ¿no? Claro, sí. Entonces es como se va relacionando, él y José Emilio Pacheco comienzan a trabajar en la revista Estaciones, y en esa revista Estaciones es donde se empieza a vincular con los contemporáneos, no solamente a conocer la obra, sino además forma parte de esa nueva generación que Elías Nandino llamó las ramas nuevas. Ajá. Y, qué bonito. y en ese sentido, ya él se siente parte de una nueva generación literaria con la cual empieza a establecer un diálogo con los contemporáneos y con Octavio Paz también, porque en esa publicación Elías Nandino abominaba de Octavio Paz, y él y Pacheco defienden a Octavio Paz como uno de los pensadores vigentes en 1958, ¿no? Sí. Después viene Benítez, ¿no? Claro, pero además Paz fue muy injusto en varias cosas con los contemporáneos. Mucho. Especialmente, por ejemplo, con Novo, escribía con caca, ¿no? Fue una de las cosas que dijo. Y hacía burla y sátira de los débiles y panegírico de los poderosos. Así, ¿no? así es. Entonces, con Novo, por ejemplo, fue muy crítico. Con Villaurrutia también fue crítico del teatro. Me acuerdo de la frase porque además es bonita, decía que sus personajes solo hacían como una suerte de sofisticados intercambios, de naderías sofisticadas, alguna cosa así, que solamente los personajes hablaban con grandes palabras, pero en el fondo no decían absolutamente nada, ¿no? Fue todavía peor, porque por un lado la crítica que le hace a la poesía de Villaurrutia es un tanto injusta, porque aún haciéndole homenajes es algo injusto,
en el sentido de tratar de encontrar las debilidades de la poesía de Villaurrutia, que él mismo compartió. Si tú analizas una etapa importante de la poética de Octavio Paz, está muy influido por Villaurrutia, ¿no? Y por otro lado también porque en diferentes ocasiones él reivindica la influencia de los autores españoles como Cernuda, como Alberti, de quienes recibió mucho y quienes le influyeron muchísimo, y sin embargo la entrada al mundo intelectual de Octavio Paz es gracias a Cuesta y gracias a Villaurrutia. Gracias a Villaurrutia, exactamente. Si Villaurrutia no le permite entrar en la antología de Laurel, Ajá. nadie hubiera podido dejarle entrar con los pesos pesados, Claro. en la mejor, tal vez la mejor antología de poesía iberoamericana del siglo XX, ¿no? Sí, verdad, es una antología que fue un hito. Y que termina siéndola solo Villaurrutia, todo el Sí. mundo lo dice. Y además, pues viene el pleito porque el criterio que pone Villaurrutia es que no hubiera escritores jóvenes, sacan a Miguel Hernández, se enfurece León Felipe, le calienta la cabeza a Pablo Neruda, retiran sus poemas, y el único joven que hace berrinche y sí se queda, pues es Octavio Paz. Es Octavio ¿no? Paz, exactamente. Entonces, sí, él está en la antología y eso provoca mucha molestia. Es una de las razones por las que Neruda también rompe con Paz, con el joven Paz, ¿no? Claro. Entonces, Paz, entonces, estamos hablando de 1942, tiene 28 años, no tiene realmente una obra, no tiene cómo ponerse al nivel de Huidobro, de Neruda, del mismo Villaurrutia, Sí. de los consagrados, ¿no? Y después, él es injusto con Cuesta en Poesía en Movimiento, porque no incluye No a lo Cuesta, incluye, ¿no? claro. Sí, él después hace su famosa Que es un antología. pecado, pero no pecado Exactamente. mortal, ¿no? Sí, exacto. Sí, tampoco le gustaba tanto la poesía de Cuesta. Pero pues finalmente tenía que hacer una relación, una antología de los poetas de la generación, Ujú. no necesariamente los que le gustaran, ¿no? Claro, exactamente, que además es el gran problema con las antologías, el que te gusta y el que tiene que estar en realidad, ¿no? Todavía se sigue peleando con las antologías que acaban de hacer, Siempre que son muy polémicas, ¿no? Fíjate que ese es un aspecto importante de la exposición de contemporáneos, porque en esa vitrina lo que nosotros presentamos es la polémica, el gran debate que abren los contemporáneos por la poesía mexicana, en tres sentidos. En primer lugar, la antología se llama Poesía Mexicana Contemporánea. Entonces, y ahora los españoles dicen que toda la poesía que se hace en español es española. No existen poesía argentina, no existe poesía Peruana, chilena, sí. peruana y menos mexicana, ¿no? Claro. Entonces, ellos cuando ponen el dedo en la llaga, es la primera antología que se llama Poesía Mexicana Contemporánea, la primera. Sí. Y no solamente lo ponen, sino que les mandan a publicar la antología a España, firmada por Maroto. Entonces la publican en España, firmada por Maroto, ¿no? Y luego sigue el debate cuando los emigrados españoles, entre ellos Alto Laguirre, llega a México y dice, no existe la poesía mexicana, ¿no? Entonces, comienzan, el debate es por Juan Ruiz de Alarcón, por Sor Juana Inés de la Cruz, por la poesía mexicana, y en esa vitrina ves el presente de la lírica mexicana de Alto Laguirre, que años después dice el prólogo, una antología que fundamentalmente está la generación de contemporáneos, dice el prólogo que no solamente había escrito de lo que no sabía, que existe una poesía mexicana por tonos, temas, sonoridades y originalidad. Dice, y es mexicana no solamente para los escritores mexicanos, nacidos en México, sino que también es mexicana para aquellos que hemos venido a este país y hemos decidido ser mexicanos. Es el prólogo de Alto Laguirre. El debate es importantísimo, sí, ¿no? Y el otro debate, pues, es el que tienen con Manuel Maples Arce, porque terminan diciéndole a Maples Arce que muy vanguardista, muy futurista, pero termina escribiendo en alejandrinos. Eso le escribe Cuesta, eso irrita muchísimo a Manuel Maples Arce, sí, que hace su antología, que también se llama la Antología de la Poesía Mexicana Moderna, y les contesta con una serie de insultos homofóbicos y etcétera, 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 claro, ¿no? Que ya no tiene que ver con el nivel. Pero, digamos, la antología es un emblema de la generación, es una obra que intelectualmente rebasa las antologías que se habían hecho hasta entonces, y que además tiene un punto de vista estético.
El punto de vista estético, dice Cuesta, es el de la cámara fotográfica. Es el registro preciso con un punto de vista. El punto de vista no se puede perder, por eso es tan importante en cada presentación bonito, sí. de cada uno de los poetas, el contenido que viene, el contenido crítico de cada obra de cada uno de los poetas. Entonces, la antología en ese sentido es un emblema y es una declaración de principios de la generación de contemporáneos. ¿Tú crees que este foco sobre la poesía hizo que Monsiváis tuviera también tanto interés por la poesía mexicana? Claro. Seguramente, ¿verdad? Sí, no, seguramente. De hecho, a mí me hizo una dedicatoria muy bonita de su antología. Ajá. Y tiene que ver con eso, porque ese día que me la autografió estábamos hablando sobre la antología de Cuesta. Y entonces el asunto es que, además, bueno, si te fijas, él le gana el tema de la poesía del siglo XX a Pacheco. Sí. La publican en la misma editorial, en Empresas Editoriales. Sí. Y Pacheco termina siendo la del siglo XIX. La del XIX, sí. Y Monsiváis la del siglo XX. Así ¿no? es. Él dice que la sacó muy rápido. En realidad es su primer libro, su primer gran libro, ¿sí? La antología es su primer gran libro. Y él dice que la sacó demasiado rápido y que tiene muchos errores, ¿no? Eso es lo que me contaba, ¿no? Claro, pero también era una coquetería de su parte, le gustaba decir casi incluso de las últimas cosas que publicó, el prólogo de Eugenia Huerta, dice que se quejaba mucho de que había que hacer todavía revisiones porque Siempre le faltaba, ¿no? Quizás era una de sus formas de ser y de escribir, ¿no? Insistir y corregir y corregir. Pues su pasión por la corrección del estilo, ¿no? Eso es lo que hacía que se esperara tanto un prólogo de Carlos Monsiváis, porque lo hacía y lo rehacía y lo rehacía y lo rehacía. Había muchas versiones de cada uno de sus escritos, pero yo creo que sí es una obra de juventud. Ajá. Y que obviamente él trabajó el tema contemporáneos a un nivel que pues pocos han trabajado, y yo creo que en realidad su gran obra de contemporáneos es el de Lo Marginal en el Centro. El de Salvador Novo. ¿no? Y si tú te fijas, es un libro que venía anunciando desde Amor Perdido, en el ensayo que hace sobre Novo, dice que va a dejar entre paréntesis al personaje, el personaje final, que le duele y le cuesta tanto trabajo asimilar ese Salvador Novo, que apoya a Uruchurtu con su cruzada moralista, homofóbica, con las racias, que ese Salvador Novo que es capaz de destruir su talento por la frivolidad, por la búsqueda de por el lujo y su exagerado placer por la estabilidad económica, y ese Salvador Novo que termina apoyando la invasión de la ciudad universitaria en el 68. Sí. Es decir, eso le duele mucho a Carlos y dice que va a hacer una obra para explicar. Y es muy importante el libro de Lo Marginal en el Centro, mucho, porque Monsiváis lo que hace es trabajar el gran material psicológico que deja Salvador Novo en su obra. Si hay un autor que realmente se desnuda ante todos los lectores, es Salvador Novo. Pero no solamente por el exhibicionismo que todos conocemos, el transvestismo, sino que además Novo, por Pedro Enrique Sureña, tiene una gran influencia en el freudianismo. Él lee a Freud y él... Es uno de los primeros lectores de Freud en México. Exacto. Y aparte él dice que él se ha examinado a sí mismo y que su obra es parte del examen de sí mismo. Es decir, es de los pocos escritores que realmente exhiben su inconsciente, exhiben su interioridad, y no tienen miedo. Digo, creo que no hay ningún libro en toda la tradición iberoamericana de los alcances de interioridad que tiene la Estatua de Sal. La Estatua de Sal. Ninguno. Que por eso se tardó tanto en publicar, finalmente. Pero yo no conozco un solo autor en lengua castellana que tenga los alcances de exhibición que tiene Salvador Novo en la Estatua de Sal y en muchos textos más. Entonces, lo que hace Carlos, creo, es trabajar todo ese material literario y ese material psicológico para entender quién es Salvador Novo, quiénes son los contemporáneos y cuál es su significado cultural.
Y a mí me da la impresión de que ese libro, que efectivamente es uno de sus mejores libros, él decía que era uno de sus preferidos, al menos era uno de sus libros preferidos, si no el mejor, uno de sus preferidos. A mí me da la impresión de que también es una suerte de autobiografía soterrada. Sí. Es decir, estaba ahí también Exacto. hablando de sí mismo Así es. y viendo los peligros a los que se enfrentaba, es decir, o convertirse en el intelectual más aplaudido, el intelectual más visible, pero cómo no quedar como un cortesano. Así Es es. decir, ese era el verdadero peligro, estar siempre en todo, pero al mismo tiempo no ser el intelectual cortesano y seguir estando en el margen, en el centro, pero en el margen. Sí, así es. Cómo la marginalidad se convierte en central es una gran reflexión de Carlos, pero además yo creo que Carlos ahí lo que nosotros vemos es que lo que nos está presentando, y creo que se puede ver en diferentes libros de él comienza con la gran reflexión de Vasconcelos y la autobiografía, los 4 tomos, y él lo que dice es que esta exhibición del personaje es una exhibición rabiosa, auténtica, valiente, pero que en un determinado momento llega a ser, llega a defraudar, ¿no? Por las contradicciones del personaje. Él ve que la autoexhibición y los aportes literarios autobiográficos de Novo son absolutamente superiores a los de Vasconcelos. Y en ese sentido es una materia fundamental que toma Carlos y una materia en la que reflexionó mucho y trabajó mucho. Amor Perdido es del 77 Sí. y Lo Marginal en el Centro es del 2000. Entonces yo recuerdo mucho que en esos años siempre le hacíamos bromas de que, sí, claro, el libro de Novo, que ya vendrá, sí, claro, el libro de Novo, y bueno, ya era un choteo, ¿no? Pero justo nunca pensamos que realmente iba a terminar con un libro, y además un libro que iba a decir tantas cosas originales y diferentes de lo que ya había dicho en Novo, ¿no? Sí. Y tantas cosas, quiero insistir, de él, es decir, sí. Está siempre hablando de ese intelectual en el que pudo caer en algún momento y cómo no caer en eso, cómo rechazar finalmente las seducciones del poder, las seducciones del placer, las seducciones de estar siempre como en la cámara, ¿no? Entonces creo que por eso es un libro que también es una pequeña confesión. A Carlos le dolía mucho ver el último Novo, como que había defraudado su talento, ¿no? Sí. Y cómo Novo se sentía tan defraudado de su talento, aun cuando podía hacer todo. Recupera algunas declaraciones de Novo donde dice, pues yo domino el idioma, soy uno de los mejores escritores, me dice Dolores que haga guiones de cine porque ganaría más dinero, me dicen que haga novelas, pero en realidad yo me siento bien escribiendo pues estas notas como para el mañana, en donde no tengo mayor compromiso intelectual y tengo tanto tiempo y saco tanto dinero. Entonces, esa parte que toma Carlos de los últimos días de Novo, creo que le duelen mucho y piensa mucho él en sí mismo. Sí. Y yo creo que él piensa en no defraudar ese talento y no defraudar una serie de principios que lo hicieron diferente a la generación de contemporáneos. La generación de contemporáneos, él la tipifica muy bien. Tiene una definición ante la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana es el gran ámbito que define el mundo intelectual y cultural en el que ellos se desarrollan. Sin embargo, ellos se mueven dentro del ámbito de la Revolución Mexicana, auténticamente apoyan la Revolución Mexicana, jamás escriben contra la Revolución Mexicana, jamás escriben contra México, y claro, tienen una posición cómoda porque en el mundo que describe Novo, el mundo cerrado, chiquito de la Escuela Nacional Preparatoria, sí, las élites se encuentran. Claro. Sí, son las mismas personas que van a tomar el poder económico y el poder político. No tienen mayor conflicto, ¿sí? Sin embargo, el mundo que le toca vivir a Carlos ya es un mundo de conflictos. Él comienza con el movimiento magisterial de Otón Salazar, sí, integrándose, luego se mete al movimiento de Demetrio Vallejo, ve las golpizas, ve la represión, ve los encarcelamientos, ve el ejército entrando por primera vez
a Ciudad Universitaria, la toma de las escuelas, ve el cinismo de la clase política que se va perfilando, la corrupción que se va fortaleciendo, y es otro México, es el México que se está masificando y que terminará en la gran crisis del 68, cuando una generación está pidiendo el poder y se le dice no, de ninguna manera. Y sin embargo, Carlos también es crítico de su generación. Sí, claro, si mucho. tú te fijas, las últimas páginas de su autobiografía, él dice que no se encuentra con su generación, dice que es una generación que está ávida de poder y que lo que quieren es irse perfilando hacia los puestos de toma de decisiones, ¿no? Sí, y quizás es ahí también una toma de distancia respecto a la generación de los contemporáneos, que trabajaron mucho en la burocracia, que fueron parte de ella. Digo, Torres Bodet a los 18 años era secretario personal del rector de la universidad, ¿no? A los 18 años, y a partir de ahí crea una carrera. Y a los 20 del secretario de Educación Pública. Entonces crean verdaderamente una carrera, y él siempre toma distancia, por ejemplo, de esos puestos, no políticos, pero burocráticos, para decirlo, de la burocracia cultural, ¿no? Aunque era entendible en los contemporáneos, porque era lo único que había finalmente, ¿no? Ahora las posibilidades que tiene Carlos, por ejemplo, en el periodismo, pues son muchas. Entonces, poder escribir en periódicos, en revistas, no había. Ellos tenían que fundar, los contemporáneos hablo, ellos tenían que fundar sus propias revistas. No había manera de salir, digamos, de este pequeño mundo burocrático oficial, ¿no? Pero además lo hicieron muy bien, digo, Sí, ya quisiéramos un Jaime Torres Bodet en este momento, ¿no? Ya quisiéramos un José Gorostiza que se hiciera cargo de la política exterior de México, ¿no? Ya quisiéramos un Celestino Gorostiza en alguna en alguna institución cultural, ¿no? Un Salvador Novo. Entonces, sin duda alguna lo hicieron muy bien. Muy bien. Pero aparte, el único puesto de Carlos fue en Voz Viva de México, en la universidad. Sí. Y en Radio Universidad, que dice que Max Aub le preguntaba que cómo sacaba el trabajo si no puede sacar un oficio, ¿no? Y entonces decía, por eso estoy renunciando. Y entonces renunció, porque decía que él no se imaginaba en las oficinas que después fuera jefe y le dijeran Monsivaicitos, ¿no? entonces pero Carlos, creo que vivió en otro tiempo, sí. Y además fue crítico de esta generación, también del 68, que creo que pasó del lema de la imaginación al poder. Y ahora que los vemos en el poder, vemos que están en el poder sin imaginación, ¿no? Entonces, ya como que se olvidaron la imaginación y están en el poder y no tienen nada, son lo que dice José Emilio Pacheco, ya somos todo aquello que criticábamos, bueno, ¿no? A los 20 años. ¿No? A los 20 años, a los 20 años, ¿no? Sí. Hablamos de Novo. ¿Qué relación sientes que Monsiváis tenía, relación intelectual, relación personal, con Javier Villaurrutia o con Pellicer? Bueno, yo creo que tuvo la relación más estrecha es con Novo, porque fue su secretario particular, sí. Porque además Novo le expresó mucha admiración a Carlos desde muy joven, y además tuvo una relación de amistad. ¿Fue su secretario particular? Sí, fue secretario. Qué curioso. Eso nos contaba, ¿no? Y obviamente… Le creemos. Por supuesto, no, y además… Hay testimonios, hay cartas, hay muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido creo que la gran figura tutelar de Carlos es Novo, ¿no? Ahora, la gran figura a la que aspiraba Carlos, pero digamos, estamos hablando de dotes intelectuales diferentes, es Carlos Pellicer. Y lo dice Carlos, dice, yo le envidiaba ese don poético, ¿no? Le envidiaba esa naturalidad con la cual Pellicer… pues escribía y sí. Leía su poesía, ¿no? Uh-huh. Si te fijas, la personalidad de Pellicer es lo contrario de la de Carlos, ¿no? Sí. Pellicer llenaba los escenarios con su voz, con su poesía, y era absolutamente extrovertido. Carlos era más introvertido, llenaba los escenarios, pero como un personaje introvertido, uh-huh. Y no tenía ni esa voz, ni tenía esa capacidad de creación poética que tuvo Pellicer, por lo tanto la admiraba mucho. Siempre en las conversaciones que teníamos, de repente interrumpía la conversación y te recitaba algún poema de Pellicer, de memoria, ¿no? Claro. De Pellicer, de Reyes, de Novo, uh-huh. De Pellicer muchísimo, le gustaba mucho Pellicer. Entonces, generalmente te
te decía el poema exacto, ¿no? Sí. Entonces era delicioso porque estabas platicando con él y ahí mostraba su admiración por Sí, Pellicer. la exposición de sexualidad, de que se abra esa puerta, es en realidad digamos, una paráfrasis de un verso de Pellicer, ¿no? Que se cierre esa puerta para que estés solo conmigo, alguna cosa así, decía. Entonces, le gustaba mucho Que Pellicer. esos son los otros grandes ensayos que hizo Carlos. Los ensayos que hace sobre Pellicer son extraordinarios. Sí. La presentación que hace de la iconografía, donde habla de esa peculiaridad que tiene Pellicer, de ser moderno, de ser original, de ser, digamos, parte de la nueva poética, pero a su vez nunca haber roto de las tradiciones. Ujú. La tradición es fundamental en Pellicer. Sí, claro. Pellicer nunca deja de ser católico, nunca deja de ser ferviente admirador de Amado Nervo, de Rubén Darío, obviamente de Ramón López Velarde, nunca. Y además, y de las tradiciones prehispánicas, porque el museo que Sí. tiene es una belleza. y además él jamás tiene un poema sobre el dolor, sobre las contradicciones existenciales. Eso se lo dejaba Villaurrutia seguramente. Exactamente, no es lo contrario. Y de hecho, lo que le molestaba a Pellicer era la manera como le tipificaban los contemporáneos, ¿no? La presentación que le hizo Cuesta en la antología no le gustaba nada. No le gustaba nada. No, le parecía que era como una especie de ironía, ¿no? Hay una separata que me hizo favor de regalar Carlos Pellicer López, Sí. de un ensayo inédito de Pellicer, una carta en respuesta al texto de presentación de Cuesta, ¿no? Y lo hace pedazos, ¿no? Claro. Estamos en un museo que tiene la colección de Carlos Monsiváis. Supongo, o quiero creer, que también esa mirada que tenían los contemporáneos hacia las artes plásticas, que fueron quizás los primeros que reivindicaron, lo hablábamos hace un momento, a gente como Tamayo, los primeros que vieron que la pintura tenía otras rutas y no nada más la del muralismo mexicano, sino que había una pintura moderna. Quizás también de ahí crees que tome Carlos Monsiváis este gusto por la pintura, este gusto por las artes plásticas. Desde luego era un hombre muy educado, desde luego había vivido en Londres, pero ¿crees que todavía tenga esa preferencia por los contemporáneos? Yo creo que Carlos es otro contemporáneo, ¿eh? Ah, eso es muy bonito. Sí, Ya. en el sentido de que Si esta fuera una entrevista escrita ya me hubieras dado la nota. si ya tienes esa pasión por el cine, por la música, por la comedia musical, por el teatro menos en Carlos, pero conocía bastante de teatro, por la poesía, por el ensayo, por la crítica, por las artes plásticas, por la cultura popular, son los contemporáneos, ¿no? Claro. Los contemporáneos son los que inauguran ese gran horizonte intelectual y nos muestran las diferentes facetas de la enorme riqueza cultural mexicana, que estaba muy limitada en los ámbitos intelectuales, muy castiza en muchos casos, ¿no? Teníamos digamos, una clase intelectual que veía demasiado España y que dependía demasiado por España, no por la España que después vino a influir y a transformar en gran medida la poesía y la literatura mexicana, sí, claro. con Cernuda, con Alberti, con todos ellos, sino la España conservadora, de Valera, de todas estas obritas que eran las que circulaban en todos estos teatros de aquí del centro, Sí. y que en realidad pues tenían el tufo moralista, ¿no? Claro. Entonces, esa clase intelectual se sentía muy apenada de la cultura popular mexicana, se sentía muy apenada de los indios mexicanos, se sentía muy apenada de todas esas especificidades de la cultura nacional que identifican a México en todo el mundo. Y todavía tenemos una clase intelectual que está pensando en cómo le aceptan más en Europa, cómo entra a perfilarse. Tenemos un escritor que se dedicó a comprar series españolas para que le dieran premios en España, ¿no? Entonces, esas cosas creo que los contemporáneos son esa gran generación que nos muestran
esa apertura y esa gran riqueza que es México. Y como Claro. tú dices, desde las civilizaciones que preceden a los españoles Ujú. hasta lo que es el México actual, ¿no? ¿Sientes que él tuvo que ver en una suerte como de rescate? Porque todos los escritores pasan por después de muertos, pasan por una suerte de purgatorio, es lo que le está pasando, lo que le está pasando a Paz, por ejemplo. Va a haber un olvido, y seguramente debió haber habido un olvido de los contemporáneos, no sé, supongo que hacia los 60, hacia los 50, y Antes. quizás, o antes, y Ujú. quizás fue Monsiváis el que tuvo que rescatarlos para el público de aquí y ahora. Él lo dice que en el 58 cuando está con Andino y que conoce el suplemento de Benítez, él dice, el Ateneo y los contemporáneos vuelven a ser actuales. ¿Qué sucede? Que desde tiempos de los contemporáneos perdieron mucha fuerza porque sus ediciones eran ediciones de tiraje muy corto. Sí. El Nocturno de Los Ángeles eran 100 ejemplares. Hay ediciones, ahí en la exposición tenemos el de Décimas en el Mar de Novo, es de 1934 y son 34 ejemplares. 34 ejemplares. Nadie lo conocía, nadie, Sí. ¿no? Y además, Novo fue muy descuidado con su poesía. Todavía ahora no conocemos la poesía completa de Novo. El tomito del Fondo de Cultura Económica es muy reducido en relación a todo lo que publicó Novo en poesía. No tenemos la poesía completa de Novo. En tiempos de contemporáneos muchas obras no se conocieron. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que o se reeditaban, que es una labor que se fue haciendo entre la generación de Tierra Nueva. La generación de Tierra Nueva en el 42 edita la primera antología de Jorge Cuesta, porque Cuesta jamás vio un libro suyo de poesía, nunca. Publicó sus poesías en diferentes suplementos, en diferentes claro, sí. revistas, pero en 42 la primera antología la hace la revista Tierra Nueva, que es Alicho Macero y José Luis Martínez. Ujú. Es la primera generación crítica de contemporáneos, es Taller, ¿no? Sí. Entonces, Paz publica en Taller, publica en Barandal, Barandal, sí. algunas cosas de los contemporáneos, ¿no? Y después, digamos, se integra a varios de los proyectos de contemporáneos, particularmente colabora más ya en El Hijo Pródigo, ¿no? Y después viene la generación de Tierra Nueva, de tal manera que la tercera generación crítica es la generación de medio siglo, Ujú. que es Pacheco y Monsiváis. Y Monsiváis, sí. Y él dice que en el 58 él ve algunos suplementos que muestran actuales al Ateneo y a los contemporáneos. Es decir, ya era una noticia en el 58 hacer actuales a los contemporáneos, precisamente porque habían estado ausentes varios años. Claro. ¿No? Y todavía estaban vivos muchos Claro. de ellos. Pues estaba vivo Gorostiza, estaba vivo Celestino, claro. Novo, Torres Bodet, Sí. ellos dos mueren en el 74. Sí, pero se convierte como una especie de cofradía, como en Una leyenda. En una generación secreta. Algún día le pude hacer una entrevista a Juan García Ponce y decía, yo quise escribir teatro porque mi maestro era Novo. Después nunca volví a escribir teatro, escribí una obra, se ganó un premio, la montó Novo, pero después nunca me volvió a interesar, pero era porque mi maestro era Novo, era una suerte como de homenaje. Y en ese sentido, el México en la cultura y la cultura en México son dos publicaciones fundamentales para generaciones como la mía, porque nos enteramos de muchos inéditos de contemporáneos a través de las publicaciones de México en la cultura y la cultura en México, ¿no? Es decir, en 58 pues yo no había nacido, pero, Claro. pero se conseguían los suplementos en las librerías de usado, era Ajá. más fácil que ahora, ¿no? Sí, ahora claro. es muy difícil. Y la cultura en México, pues esa sí la logré ver editada en algunos de los suplementos, alcancé algunos de ellos, y sin duda alguna, Plural, por ejemplo, que Octavio Paz Sí. reeditó algunos de los inéditos importantes, y la labor, como decimos en la exposición, la labor crítica de investigadores como Luis Mario Schneider, Miguel Capistrán, Claro. que son quienes recopilan las obras y gracias a los cuales tenemos la gran parte de las obras en el Fondo de Cultura Económica o las reediciones o la edición completa de Pellicer, por ejemplo, Ujú. o la edición casi completa de Villaurrutia. Entonces, son 5 generaciones literarias. Ahorita estamos viviendo la 5ª generación, que es la que colabora en el catálogo de la exposición de contemporáneos, en donde pues lo que quisimos con el catálogo es dejar un documento
que muestre el desarrollo de los estudios de contemporáneos hasta este momento. Hasta ¿no? este momento. Hablando de la exposición que está aquí en la esquina, ¿qué espacio viene a llenar? ¿Qué viene a decirnos? ¿Que los contemporáneos son cada vez más contemporáneos nuestros? Lo que decimos es que el tiempo de los contemporáneos es este tiempo. El tiempo en el que vivieron los contemporáneos no fue su tiempo, porque no los entendieron, porque vivieron acorralados, proscritos, discriminados, amenazados hasta por la cárcel. Cuesta casi pisa la cárcel, Samuel Ramos casi pisa la cárcel, sus publicaciones fueron cerradas, canceladas, censuradas, y gran parte de su obra no se conoció o se entendió mal. Han sido necesarias estas 5 generaciones críticas para aproximarnos más a las obras de los contemporáneos y entender que tal vez el tiempo de los contemporáneos es este tiempo, en que los podemos leer gracias a todas esas aportaciones, en que tenemos más cerca sus obras y en que ya podremos estar pensando en ediciones críticas y en biografías de alto nivel de cada uno de ellos para saber quiénes eran realmente. Libros como Lo Marginal en el Centro, por ejemplo, claro, abren esa veta. Sí. Pero tenemos pocas, ¿verdad? Tenemos pocas biografías. Muy pocas, sí. Y yo creo que es esa beta que queda para los investigadores actuales o para la nueva generación, el entender la generación de contemporáneos y la modernidad que representan y todos los ámbitos de transformación que proponen para México. Que estamos, digamos, prácticamente a 100 años de muchos de sus grandes obras, ¿no? No, si no exactamente, digamos, estamos en ese centenario. La revista nueva es del 18, ¿no? Es la primera revista. O sea, el próximo año será un centenario de la revista nueva, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, en 2 años. Lo que hacían en la preparatoria, ¿no? Y Policromías es del 20, y en el 20 empiezan, digamos, ya a publicar ya en sus revistas, con sus proyectos, ¿no? Claro. La Falange es del 22, 23. O sea, vamos para allá. Vamos para allá. Para que se cumplan 100 años, digamos, de todas estas obras. Y sus obras más relevantes, por ejemplo, Gorostiza, el Muerte sin fin es de, ¿qué será? 1936, ¿no? Todavía falta, entonces. 39. Sí, todavía falta. Todavía falta bastante. No, 39 es Muerte sin fin. Y todavía falta, pero bueno, por ejemplo, yo entendí o me aproximé a Muerte sin fin por los ensayos de Paz, de Pacheco, sí, de Monsiváis. Es decir, no tendríamos el bagaje crítico y verbal que tenemos sin las aportaciones de estos grandes intelectuales que nos han permitido hasta los términos para saber qué decían o cómo se leen a los contemporáneos. Tú estuviste muy cerca de Monsiváis, una amistad de muchos años. ¿Cuántos años dijiste hace ratito? Yo lo conocí en el Tianguis del Chopo. ¿Ah, sí? Sí, tenemos un amigo común, Rogelio Carvajal, que nos presentó. Yo había escrito una serie de ensayos sobre rock y música contemporánea que le apasionaba a Carlos, y Rogelio se los dio. Ajá. Y entonces le dijo que quería conocerme y ya empezamos a conocernos. Fui su asesor en música primero, porque yo le decía todo lo que oía que no me parecía bien. Ajá. Y me lo aceptaba. Entonces le daba a conocer cosas como el raí, como ¿Le gustaba el rock? Lo que yo le daba, sí. ¿Sí? No, bueno, te voy a decir una cosa. A mí me dedicó un ensayo de uno de sus yo creo que uno de los mejores ensayos de rock, si no es el que el mejor, lo escribe Carlos, y ese me lo dedica a mí, lo publicó en una revista, está perdido. No está en ninguna edición. No está. No, es un gran ensayo. Sí. Mira. Y eso era parte de nuestras discusiones y de la música que intercambiábamos, bueno, que yo le ponía y que platicábamos. Uh-huh. Y obviamente platicábamos pues ya de literatura, de libros y de muchas cosas. En realidad pues era un privilegio el hecho de que yo lo leía y luego le preguntaba. Claro, podías ser un interlocutor. Y me dio con el tiempo la posibilidad de hablar con él, de dialogar y hasta de cuestionarle, ¿no? Que no a cualquiera le daba ese privilegio, ¿no? Claro, sí. ¿Se pelearon alguna vez por alguna edición de los contemporáneos? No, mucho. No. Nos peleábamos por curado. Una vez nos peleamos ahí en Bellas Artes, estaba Moisés Rosas,
por una curaduría que estaba yo haciendo en Alemania y que él estaba con el zapatismo y me dijo que yo estaba haciendo una curaduría complaciente. La discusión duró casi 4 horas Ajá. entre él y yo. Entonces terminó diciendo que era yo un snob, ¿no? Y entonces le decía yo que pues hablábamos de snob a snob. Ajá. Y que íbamos a los mismos lugares y nos peleábamos por los mismos libros, ¿no? Claro. Entonces dijo que en efecto, pues que el que sabía más de música era yo, así que seguimos por ahí, pero Por ahí. fue muy, era muy rico siempre hablar con él, ¿no? Claro. Porque además no te concedía, eso era muy importante, y defendía sus puntos de vista con la riqueza y con la altura que siempre él tuvo, y por otro lado siempre te otorgaba con la amistad, a mí me otorgó muchos privilegios por la amistad, ¿no? Uh-huh. ¿Le habría gustado la exposición de contemporáneos? ¿Pensaste en él en Sí, algún momento? Sí, me hubiera hecho que era yo un miserable, eres un miserable, Arturo, me decía. Cada que le ganaba un libro o un documento, me decía eso y ya no me dejaba sentar en su mesa. Entonces, pues ya sabía yo que estaba enojado. Por alguna edición Por cartas, documentos, fotos, ¿no? Claro. Llegaba él diciendo, es que ya se vendió. ¿Quién lo compró? El miserable de Arturo. Sí. Decía, bueno. No, pero fueron muchos años, aprendí muchísimo de Carlos, era muy generoso, fue muy generoso conmigo y pues yo creo que, fíjate que yo no comparto el punto de vista quienes se conduelen por su ausencia. Yo cada que lo leo y releo, siento y veo qué tan presente está con nosotros. Y yo más bien celebro su ubicua presencia en nuestra cultura y lo celebro cada que lo leo y cada que recuerdo sus enseñanzas. Pues con eso me quedo. Te agradezco muchísimo la charla. Muchas gracias por estar en las charlas del Estanquillo. Muchas gracias. Y nos traes regalitos. Sí. Creo yo.